cuyo objetivo es pues hacer un resumen de lo más importante, más que resumen, como sacar el jugo y el provecho que estas lecturas tienen de alma niña. Así que saludo con mucho afecto a nuestro hermano y amigo Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia, y a todo el equipo del Mundo Católico, para que podamos difundir, esta vez ya recapitulando, como usted bien dice, y dándole contenido paralelo con el conocimiento de la divina voluntad desde el libro del cielo. Yo creo que es muy importante. Eso es muy importante. Hoy lo veremos en algún pasaje del libro del cielo cómo tiene una relación muy directa. Sobre todo en cuanto a los castigos, que siempre se ha estado un poco pues intentando decir que bueno, que si Alma Niña era una difusión más o menos morbosa porque venían pues mensajes proféticos del Señor. Pues hoy vamos a dar a conocer uno que da el Señor a conocer en el libro del cielo, en el apartado 111 del libro 11, en el que se titula, como hoy se titula el programa, ¿verdad? Que los castigos los está buscando el hombre, ¿no? Y esto nos lo dice el Señor en el libro del cielo, ya no es Alma Niña, así que veremos que hay bastante coincidencia entre lo que nos dice el Señor hoy y lo que nos dice el libro del cielo. Y yo soy que siempre les estoy diciendo que hablemos de esto porque Luisa en el libro del cielo habla mucho de los castigos y de la forma en que Jesús tiene que equilibrar la justicia divina por todo el pecado, que es pues ya una cosa tremenda, ¿no? Entonces no es casualidad, así que pues a mí me parece muy interesante la propuesta que nos hace Jesús Ausocúa de poder ver esto a la luz del libro del cielo, porque el libro del cielo sí habla mucho de estos castigos, mucho de lo que ha de venir. De hecho, muchos castigos ella consigue que no se realicen por la intercesión que ella hace y el pedido que ella hace a petición y obediencia de los sacerdotes que la dirigían o que tenían trato con ella, que le pedían que pidiera al Señor que tuviera misericordia. Así que me parece excelente lo que vamos a ver el día de hoy y si usted quiere, pues ya empezamos a leerlo. Sí, si le parece, damos lectura al libro del cielo. Hoy hacemos, si le parece bien, al contrario, como base, porque así se ha titulado el programa. Libro del cielo, número 11, libro 11, el pasaje 112, noviembre 21, 1915, en el que el título es El hombre obliga a Dios a los castigos. El libro del cielo es 11. Apartado 112. Noviembre 21 de 1915. 1915, muy bien. Pues ¿quiere dar usted lectura o se la doy yo? No, hágala usted porque no lo tengo yo aquí. Ok. Bueno, le está diciendo Luisa al Señor que, bueno, como siempre, estando en su habitual estado, pidió al Señor, pidiéndole piedad, que cambiara los decretos de la divina justicia, le está diciendo Luisa. Le está rogando, le pedía piedad. Y le dice al Señor, Luisa, Jesús mío, no más mi pobre corazón se deshace al oír tantas tragedias. Y le ruega, Jesús, basta con tus queridas imágenes, tus amados hijos que gimen, lloran, se duelen bajo el peso de medios casi infernales, le dice Luisa lo que ella está viendo. Y nuestro Señor le responde, hija mía. Sin embargo, todo lo que terrible sucede ahora no es más que el esbozo del proyecto. ¿No ves qué amplio giro estoy trazando?
¿Qué será cuando ejecute el proyecto? En muchos lugares se dirá, aquí estaba la ciudad, tales edificios. Continúa el Señor diciéndole a Luisa, habrá lugares totalmente destruidos. El tiempo apremia. El hombre ha llegado hasta obligarme para que lo castigue. Ha querido casi desafiarme, incitarme. Y yo he tenido paciencia. Pero todos los tiempos llegan. No me han querido conocer por vía de amor y de misericordia. Me conocerán entonces por vía de justicia. Por tanto, ánimo, no te abatas tan pronto. Pues esto se lo dice nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios Luisa Picarreta en el libro del cielo, y con ello abrimos hoy el programa para ser conscientes de que esas profecías las viene diciendo nuestro Señor por activa y por pasiva por muchos medios, ¿no? Por supuesto, la Madre Santísima en todas sus apariciones, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, hoy pues comenzamos este programa, como decíamos, para ser conscientes de que las profecías son una realidad y son decretos de la divina justicia, que significa, como ustedes conocen, que se van a cumplir. Otra cosa será la intensidad y la diversificación, que es lo que los flagelos pueden reducirse con la oración, la reparación, pero especialmente dando vida a la divina voluntad en nosotros. Es decir, permitiendo a Jesús participar en cada acto con nosotros. Pero los decretos se van a cumplir porque son decretos. Así que, Silvia, cuando usted quiera. Entraremos a la lectura de Alma Niña, Excesos de Amor, Dolor, ¿verdad? Estamos como en la página, ahorita les digo en qué página estamos. 9. En la página 9. 9. En la página 9, para aquellas personas que quieran seguirnos. Y dice en el segundo párrafo, empezad a hacer lo que os pido sin preguntaros tantas cosas. Recordad que la palabra ¿por qué? No la pensáis o pronunciáis como deseo de conocimiento, sino como curiosidad mortífera que quiere poner en duda la voluntad divina. Los niños pequeños no se preguntan nada, no tienen dudas cuando están en brazos de la mamá o del papá. Así tenéis que ser vosotros, con abandono y confianza en los brazos del Padre. No digáis que no podéis hacer lo que os pido, porque es demasiado difícil. No digáis que sois seres humanos limitados y frágiles. No penséis que tenéis deberes para con los demás antes que conmigo. No os convenzáis de que lo que os digo no sois capaces de entenderlo y por lo tanto no sabéis cómo hacerlo. El niño de pocos meses no ha leído en ningún sitio y no ha recibido ninguna enseñanza sobre cómo debe mamar del pecho materno. Cuando estaba en el seno de su madre no mamaba, por lo cual, ¿cómo y quién se lo ha enseñado? Su Creador, que ha puesto en él todas las verdades, y el niño espontáneamente sabe mamar y alimentarse para crecer. Yo, vuestro Creador, conozco bien todos vuestros límites debidos a la pérdida de la gracia con el pecado, pero ahora más que nunca deseo revelaros el secreto oculto en nosotros desde la eternidad, la verdadera vida en la cual no hay sufrimiento ni dolor, porque cuando estéis únicamente en mí, no sentiréis nunca todo eso. El final de vuestra vida terrena en el cuerpo será solo un breve momento en el que entraréis sin ninguna agonía ni temor en mí. Vuestros cuerpos no se destruirán sin ninguna
no se destruirán corrompiéndose bajo la tierra. Yo no lo permitiré y será signo de segura resurrección a la verdadera vida. Esforzaos por comprender lo que os digo y pedidme la ayuda que necesitáis. Abandonaos en mí reconociendo vuestra nada, vuestro no saber hacer nada sin mí, vuestro vacío, de forma que yo pueda llenarlo con mi misma vida divina. Este es el don más grande que puedo dar a mi criatura, a quien quiera ser para mí hijo e hija. No existe un don más grande que este. Déjeme, ¿me puedes cambiar porque aquí ya no me sale? ¿Cómo quedan distribuidos porque no puedo leer? O léame usted el pedacito, hijos, escuchadme, por favor. Hijos, escuchadme y tened fe en mí. Amadme de verdad. Aprended de mí. Yo os he dicho todo. Ha llegado el tiempo en que podéis sostener el peso de la verdad que yo prometí por medio del Espíritu, la verdad por entero. Impresionante. Así ahora podéis ser de verdad libres y si queréis, recibiréis mi vida, ya no como sacrificio expiatorio, sino únicamente como don supremo, como fue al principio y como ha de volver a ser, porque ese es nuestro divino deseo, volver a crear en vosotros nuestra vida divina, ya no más corrompida por el pecado, sino luminosa e inmaculada. Pues Wow. Wow. está diciéndonos con una claridad plena, absoluta, palmaria, cuál es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Volver a crear en nosotros su vida divina. Es decir, nos dicen dos párrafos: esforzaos por comprender lo que os digo. Pedidme la ayuda que necesitáis. Abandonaos en mí reconociendo vuestra nada, vuestro no saber hacer nada sin mí, vuestro vacío, de forma que pueda yo llenarlo con mi misma vida divina. Y a puntilla, este es el don más grande que puedo dar a mi criatura. Pues este es el don de la divina voluntad. Llenarnos Él de su vida en cada acto. Pero nos dice bien claro que hemos de vaciarnos. ¿Y de qué hemos de vaciarnos? Pues del ego o voluntad humana. Es decir, con qué sencillez y simplicidad el Señor nos está diciendo que requiere de nuestro esfuerzo para poner de nuestra parte esa disposición a la renuncia, a la mortificación de los sentidos, de todo aquello que nos ata al mundo. Un poco antes, cuando empezaba, nos habla de la actitud del niño, de la confianza, de que no tiene dudas, que se abandona en los brazos de la mamá o del papá y nos da una encomienda expresa. Así tenéis que ser vosotros, con abandono y confianza en los brazos del Padre. Dice, y esto es una llamada de atención a aquellos que dicen
que el conocimiento de la divina voluntad es muy difícil. Fijémonos en lo que nos dice: no digáis que no podéis hacer lo que os pido, porque es demasiado difícil. No digáis que sois seres humanos limitados y frágiles. No penséis que tenéis deberes para con los demás antes que conmigo. No os convenzáis de que lo que os digo no sois capaces de entenderlo y por tanto no sabéis cómo hacerlo. Nos está llevando, Cecilia, la atención el Señor de una forma clara, inequívoca, de todas estas pegas que ponemos de que el conocimiento de la divina voluntad es difícil. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. El último programa que hemos hecho del Libro de Cielo, el lunes pasado, creo recordar, el Señor nos dice que ahora, en este momento, y discúlpeme porque hablo de memoria, ¿verdad? Pero intento decir la síntesis. El Señor nos dice en esos párrafos tan extraordinarios, tan sencillos, tan simples, que ahora, en este momento, puede saberse quién se condenará al infierno y quién no. Y nos lo dice muy claro. Así como afrontemos el dolor, los sufrimientos, las controversias de la vida, las contrariedades, así como lo asumamos y nos comportemos respecto al dolor, así sabremos en qué camino nos encontramos. Nos dice el Señor con claridad plena: quien afronta el sufrimiento desde la resignación y agradeciéndole ese sufrimiento, dice el Señor que Él se recrea, se divierte con la criatura y le empieza a dar todo. Curiosamente, ayer en el programa con el doctor Tomasini, hablando de la gloria, ¿verdad? Curiosamente salió este mismo tema en el que el Señor vuelve a decir precisamente esto mismo. La esencia se encuentra en el modo de afrontar las experiencias dolorosas, de diversa índole, ¿verdad? Decía el Señor en el libro 1 el pasado lunes que el réprobo, aquel que se opone, aquel que culpa a Dios del mal, aquel que se desespera porque considera injusto. Aquí nos dice hoy el Señor en la Almanía el por qué. Dice: la palabra por qué no la pensáis o pronunciáis como deseo de conocimiento, sino como curiosidad mortífera que quiere poner en duda la voluntad divina. Fíjese, Cecilia, lo que está diciendo. Cuando ha empezado la lectura: empezad a hacer lo que os pido sin preguntaros tantas cosas. Recordad que la palabra por qué no la pensáis o pronunciáis como deseo de conocimiento, sino como curiosidad mortífera que quiere poner en duda la voluntad divina. Pues esto es lo que ocurre con la actitud de réprobo, que nos decía el Señor el pasado día y que ayer también lo rememoraba el doctor Tomasini. La esencia de empezar a comprender que la aceptación, el espíritu de mortificación, a través de la aceptación de lo que nos ocurre como medio para purificar el alma, es designio divino, no es castigo. Castigo es el pecar, cuando nosotros pecamos y estamos no reconociendo al Creador. Nos empezaba diciendo al principio del programa, Libro del Cielo, libro 11, 111, que el hombre nos estamos ganando a pulso los castigos, porque lo estamos provocando, lo estamos enfrentando, lo estamos desdeñando, lo estamos injuriando, vilipendiando. Por tanto, el Señor vuelve a recordarnos cuál es la actitud del niño.
La actitud del niño que confía en el papá o en la mamá. La actitud de asumir lo que ocurre en nuestra vida como venido de Él. Asumir las consecuencias como venido de Él. Y dice el Señor que cuando nosotros, además de asumirlo con resignación y agradecérselo, Él empieza a obrar milagros en la criatura. Por tanto, cuánta riqueza en tan poco espacio de tiempo. Nos vuelve el Señor a recriminar que estamos quejándonos de que es muy complicado lo que nos explica. Nos vuelve a recordar que no es, que nos esforcemos por comprender lo que Él nos dice, que le pidamos ayuda, que nos abandonemos en Él, que reconozcamos nuestra nada. También podemos traer a colación aquí del libro de Cielo, cuando el Señor le dice a Luisa que el regalo más grande que puede hacer la criatura es el conocimiento de sí mismo. Esto lo recordamos prácticamente en todos los programas, a ver si acaba ya de grabarse en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿verdad? Porque el conocimiento de sí mismo nos lleva a esto, a la nada. Dice el Señor que cuando la criatura empieza a conocerse a sí misma, empieza a darse cuenta de que nada es. Y dice el Señor que desde entonces empieza a conocer a Dios. Empezamos a conocer a Dios cuando nos damos cuenta de que no somos nada. Aquí nos lo dice el Señor de otro modo. Abandonaos en mí, reconociendo vuestra nada, vuestro nada saber hacer nada sin mí, vuestro vacío, de forma que yo pueda llenarlo con mi misma vida divina. Este es el don de la divina voluntad. Este es el vaciamiento con el que empezamos hablando siempre. Es esa renuncia a mí mismo. Ya nos lo dice el Evangelio. Quien pierda su vida la ganará y quien gane su vida la perderá. Estamos perdiendo la oportunidad en cada instante que dejamos de estar en unidad con el Creador. Estamos perdiendo la oportunidad de generar vidas divinas. Es la recompensa, la eternidad, que no se agota, que no se extingue como en los logros o los méritos de la vida humana, de lo efímero, de los carros, de las casas, de los vestidos, de todo lo que representa al mundo material, que va a quedarse todo aquí en cualquier instante cuando se nos acabe el tiempo. Qué importante es que empecemos a caer en cuenta de que en cualquier instante podemos dejar de estar aquí y que cada acto que hemos dejado de hacer en unidad con el Creador es un acto que nos lleva más a la condena que a la salvación. Vuelve el Señor a recordarnos que el don más grande que puedo darnos a la criatura es llenarnos de Él. Pero ¿cómo puede llenar un odre viejo con la vida divina? Hemos de empezar a caer en cuenta que es imprescindible, ineludible, empezar a purgar, a purificar lo que hay dentro de nosotros, lo que hemos ido generando durante nuestra vida con el error que hemos cometido en la conducta, en apegarnos a la materia, en poner la atención y la intención en ser y en tener o desear lo que el mundo ofrece. Ya sabemos quién es el que está en el mundo, el príncipe del mundo,
el mismo demonio. Ya sabemos quién está urdiendo la sociedad con la pérdida de conciencia, que estamos ya empezando a no distinguir el bien del mal, en el que todo empieza a ser normal porque se generaliza. Todo empieza a ser lo mismo, ya no se distingue el bien del mal. Hemos de tener los ojos abiertos, velad y orad, que dice el Señor allá en Getsemaní, nos dice Proverbios. Estad atentos, nos están induciendo a la vida errónea, a la vida fuera de la verdad. Nos decía el Señor que el conocimiento, a través de la verdad, era la lámpara del alma que distingue el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Ya lo dice el profeta Oseas, mi pueblo se condena por falta de conocimiento. Y conocimiento no es conocer intelectualmente, sino experimentar el conocimiento que Dios me está dando. Si me está diciendo con claridad meridiana que empiece a vivir las contrariedades de la vida como algo enviado por Él, qué magnífica oportunidad de empezar a modificar la conciencia, de empezar a modificar el modo de comportarme, el modo de vivir, asumiendo que aquello que me ocurre me pertenece como propio. Porque si bien el Señor pagó por nuestros pecados, sí dejó en reserva una parte para que nosotros mismos pudiésemos nosotros conocer una parte infinitesimal del sufrimiento de Jesucristo. Y sin embargo, nuestra actitud en ocasiones es de oposición, de enfado, de confrontación con Él, de culpabilizarlo a Él de lo que nos ocurre. En vez de asumir que ese sufrimiento es mío, me pertenece, me corresponde por el mal que he hecho, por mis pecados, por mis comportamientos pecaminosos, conscientes o no conscientes, pero míos. ¿Por qué no empezamos entonces a renovar la mente, como dice San Pablo? ¿Por qué no empezamos a cambiar la conducta, a cambiar la actitud para que empiece a producirse lo que dice el apóstol San Juan? Yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Qué tengo que disminuir? La soberbia, el apego, el orgullo. Ayer el doctor Tomasini en el programa de voluntariado nos dio una charla magistral, como todas, ¿verdad?, acerca de las personas que se están instruyendo, y nos explicaba el doctor Tomasini con una lectura que es muy recomendable de María Valtorta en el libro 1, en una charla que tiene Jesús, nuestro Señor Jesucristo, con Judas, acerca de lo que es el comportamiento humano. Y decía que si queremos ayudar al prójimo, tenemos que empezar por ayudarnos a nosotros mismos, modificando la conducta, modificando el imperio de los sentidos, la incidencia, la influencia que tiene la vista, dónde miro yo, del oído, qué escucho yo, las murmuraciones, de la lengua, de la palabra, cuánto daño hacemos sin saber que lo hacemos cuando hablamos mal de alguien, cuando murmuramos. En definitiva, de todos los sentidos que todos conocemos, que nos han esclavizado durante años al mundo y que tanto dependemos de ello porque es nuestro leitmotiv. Entonces, nos decía el doctor Tomasini que la desesperanza es fruto de la soberbia. Porque cuando la criatura entra en desesperanza, precisamente
está renunciando a la esperanza, que es una de las 3 virtudes teologales, y quien desespera pierde la fe, y quien pierde la fe está con el enemigo. Entonces, en este texto de hoy, el Señor nos viene nuevamente a resumir que no nos quejemos de que lo que nos da a conocer es difícil, que son excusas. Que no digamos que el conocimiento de la divina voluntad es muy complicado, es muy difícil. Es verdad que tiene tanta riqueza de conocimiento, que es extenso y que gradualmente el Señor nos va dando luz. Pero en lo elemental es simple, sencillo, es una renuncia a mí mismo, a nosotros mismos. Es tomar la cruz de cada uno, nos lo dice el Evangelio. Tomar la cruz, sígueme, quien quiera venir en pos de mí. ¿Qué es tomar la cruz? No es tomar una cruz físicamente y ponerla aquí y arrastrarla, como hemos visto algunos en Tierra Santa, ¿verdad? Simbolizando la pasión del Señor, las estaciones. No, se trata de que esa cruz son los acontecimientos del día a día de cada uno, en todos los ámbitos, en el emocional, en el físico, en el profesional, en el material, en todos los ámbitos, los disgustos del día a día. Esa es la cruz de la que habla el Señor y nos está diciendo cómo podemos hacer el cambio radical y salir del camino de la condenación, como el réprobo, el que se opone, el que se pregunta por qué, como nos dice aquí hoy. Esa curiosidad mortífera, el Señor nos recuerda que esa curiosidad del por qué que es mortífera, porque pone en duda la voluntad divina, es decir, el querer de Dios. Si el Señor está permitiendo que nos esté ocurriendo algo, es exclusivamente, como Él nos dice, para la purificación del alma. Porque si no lo hacemos aquí, lo vamos a hacer en el purgatorio, en el mejor de los casos. Y nos habla de cuál es el camino de la condenación. Es la actitud contraria, renegar lo que me ocurre, estar triste, disconforme. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le ha ocurrido a otra persona? ¿Por qué siempre a mí? Ese por qué siempre a mí es una reprobación de la voluntad de Dios, de la voluntad divina. No nos recordamos cómo cuando cada día vamos a la Sagrada Eucaristía o durante el día pronunciamos el Padre Nuestro y decimos hágase tu voluntad. Pues esto es, hágase tu voluntad. Pero si renegamos, ¿por qué entonces rezamos el Padre Nuestro? Es una burla, es una mofa a Dios. Entonces aprendamos a vivir con lo que nos ocurre como venido de Dios, aceptándolo. A mí me gustaría decir algo aquí, Jesús. No lo quería interrumpir, perdone por la interrupción, pero creo que viene a cuento. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Que nosotros al preguntarnos por qué, nos preguntamos por qué a mí o por qué a mí no. Es decir, cuando a un hermano nuestro le va bien o tiene ciertas capacidades o el Señor le da dones o el Señor le da ayudas, que decimos por qué a mí no me las da y a ese sí se las da. Es el mismo por qué. Y además incluso es hasta peor porque es un porqué envidioso. Envidia. Entonces, es envidia porque finalmente nosotros no podemos aceptar nuestra condición y tampoco sabemos valorar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y nos ha dado dones, gracias, materiales, espirituales. Y si nos dedicamos a las cosas de Dios, bueno, la abundancia de dones que nos ha dado ha sido grandísima. Pero no nos podemos comparar con los demás. Y eso también entra en el ámbito dentro del por qué. Y eso nos hace mucho, mucho daño.
Esa es una parte que a mí me gustaría como puntualizar. Otra parte que me gustaría puntualizar es el peso de la verdad que Dios nos prometió a través del Espíritu Santo. Él nos prometió que nos llevaría a través del Espíritu Santo a la verdad plena, pero nosotros no queremos llegar a esa verdad plena y nos escandalizamos de todo. No dejarán ustedes, hermanos, que nos acompañan ahora, de ver cómo siempre hay escándalo respecto de las cosas de Dios. Si está aprobado o no está aprobado, si es de Dios o no es de Dios, si está bien o está mal. Hay cosas que sí se ven muy claramente que están mal, pero hay otras que son parte del discernimiento. Y la verdad plena que el Señor quiere hacernos caer, ese peso de la verdad es fuerte. Y además podría ser muy escandaloso. Porque lo que sabemos de la verdad en este momento es la verdad de salvación. Y algunas cosas de la verdad absoluta. Y cuando el Señor ya nos empieza a revelar la verdad absoluta, le decimos que no lo entendemos, le decimos que no queremos leer, no queremos aprender, y además lo primero que decimos es que no está aprobado. Y a mí eso me hace pensar que no quiero llegar a esa verdad plena, que no quiero conocer las cosas de Dios. Y yo siempre les digo, ¿por qué no te escandalizas de lo que está pasando en el mundo? De cómo el enemigo nos ha hecho presa en todo, en las diversiones, en la familia, en las escuelas, en la educación. De eso no te escandalizas, de cuántos matan, de cuántos abortan, de cuántos, pero sí te escandalizas de que Dios te revele a través de escritos de Luisa o de otras personas, te revele que te quiere dar la verdad plena, te revele que no es tan difícil y que depende de nosotros. Yo creo que eso es muy importante que lo sepamos. Nosotros no debemos escandalizarnos de las cosas de Dios, debemos escuchar lo que Dios nos quiere decir, debemos leerlo, debemos profundizarlo y es una invitación para aprender más. A mí me encanta que el Señor nos diga que no es difícil, porque quiere decir que nos va a dar la gracia. Cuando el Señor te dice que no es difícil, quiere decir que te va a dar la gracia para que comprendas. Y quisiera darles una pequeña anécdota. El día de ayer, una amiga mía me contó de una señora muy sencilla que se dedicaba a limpiar casas, que no sabía leer ni escribir. Y estaba en el ministerio de intercesión dentro de la renovación carismática. Y ella le pedía siempre a Dios, enséñame, yo quiero entender la Biblia, yo quiero leer la Biblia, yo quiero saber la Biblia. Pero nadie le enseñaba, nadie le ayudaba, no aprendía porque no sabía leer las palabras y tenía una sed tremenda de leer la palabra de Dios. Pues pasó bastante tiempo de pedirle al Señor que por favor la ayudara y un día abrió la Biblia y dice que entendió todo, donde la abrió, como si le estuviera leyendo. Y lo más prodigioso de esto, que a mí se me hace, pero prodigioso, es una persona, es una mexicana, o sea que es posible hablar hasta con ella. Dice, yo no leo, no sé leer las vocales, no sé leer cómo se unen las sílabas, pero yo entiendo, cuando yo abro la palabra de Dios, es como si entendiera toda esa página. Imagínense el regalo que le dio Dios, es un regalo extraordinario. Y además, porque ella era muy sencilla, era muy cumplida, le pedía al Señor, por favor, dame el conocimiento, déjame aprender a leer tu palabra, no te lo pido para más, con una sed de Él increíble. Yo creo que esto nos hace ver que sí se puede, porque no solamente entendía las palabras, sino comprendía lo que Dios decía. Imagínense ustedes el don que le regaló. Dios nos puede regalar, cuando una persona hace esfuerzo, en lo que sea, en las cosas de Dios o no en las cosas de Dios, Dios te regala dones. Y eso es una maravilla, o sea, los dones que Dios nos regala cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros leemos las cosas, cuando damos de nuestro tiempo, cuando atendemos al hermano, cuando en vez de estarnos preguntando por qué no o por qué sí, estar en función de la solución de los problemas. Yo creo que eso es muy importante. Y recibir la verdad completa. A mí eso me anima muchísimo. Cuando leí este pedacito, yo les voy a dar, como prometí, por medio de mi espíritu, la verdad, el peso de la verdad. Y ustedes tienen que sostener el peso de la verdad. Imagínense el dolor de sostener el peso de la verdad. Es hacerse con Cristo uno, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Entonces, sostener el peso de la verdad es estar hundido en Cristo y Cristo en nosotros. Y a mí se me hace precioso, Jesús, se me hace un regalo espléndido que el Señor nos quiere dar. Entonces, es muy importante que tú te propongas leer los libros de cielo. Es muy importante que te propongas escuchar las charlas que ayudan muchísimo, porque el doctor Tomasini nos da una luz increíble. Es muy importante que tú busques otras fuentes que te ayuden, María Valtorta, Sor Faustina Kowalska, si quieres leerlo, si quieres leer Catalina Emmerich, todo eso te complementa, te ayuda y te da esa verdad plena que Jesús nos quiere dar a todos. Y yo creo que ese peso de la verdad plena no se puede soportar sin Jesús. Por eso Él dice que sabe nuestro vacío y que nosotros sin Él no podemos nada. Es un peso muy grande, hermanos. En estos últimos días también Jesús han acudido a nosotros personas haciéndonos saber que lo que viene en esto de el hombre obliga a Dios a los castigos, pero para hacernos saber cosas que pasan en el mundo, que las sabemos, terribles y por las cuales Jesús está sumamente desconsolado en la iglesia y fuera de la iglesia. Y que en ese contexto los castigos son inminentes. No porque Dios nos quiera castigar, es que nosotros atraemos la purificación porque el reino de Dios está decretado para una fecha y una hora y no cumplimos con lo que le damos a Dios lo necesario para poder hacer llegar el reino. Entonces, ¿cómo lo va a hacer llegar? Pues aún en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Con la voluntad de Dios. Como dice, no quieren por la buena, pues se hará por la mala. Y es una pena que sea por la mala. Entonces, creo que Dios, en su infinita misericordia, nos está haciendo un regalo espléndido. A mí el regalo que se me hace muy grande, se me hace el más grande, es el de la verdad, porque a ese va unido el conocimiento de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? ¿Quiénes somos para los demás? ¿Y quiénes somos para nosotros mismos en realidad? No lo que nosotros decimos de nosotros, sino lo que Dios dice de nosotros, lo que nuestros hermanos dicen de nosotros, que eso sería más cercano a la realidad. Y ese conocimiento de nosotros nos va a permitir asumir la verdad plena. Entonces, creo que es muy importante, Jesús, que nos demos cuenta que Dios quiere hacer llegar su reino, nos quiere incorporar a este plan. Ahí lo dice, ¿no? Dentro del cuál es su plan, ahí en el libro de cielo, que Él tiene un plan. Y Él no va a desistir de su plan, así como no desistió de su pasión, ni de sus sufrimientos. No va a desistir. El plan está trazado. ¿Queremos tomarlo? Qué bueno. ¿Quieres tomar sus dones? Perfecto. ¿No lo quieres tomar? Pues serás réprobo, como dice ahí. Quiere decir pecador, malvado, y harás a otros caer en el pecado, porque esos son los que son los réprobos. O aquellos que siempre están son acusadores, ¿no?, de Dios. Que el enemigo por eso se llama el acusador. No sé si ustedes sepan que él, cuando llegamos a la justicia divina, él nos acusa delante de Dios y dice, pero ¿por qué dices que hizo el bien? Si tenía cabeza puesta, si te le diste todo, eso no es hacer el bien, es acusador. Y nosotros a veces acusamos a Dios de lo que hace, lo cuestionamos y no es nuestro papel. Ese no es tu papel ni el mío. Nuestro papel es asumir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en vistas al reino de Cristo sobre la tierra. Un reino que no es de este mundo. Será un mundo transformado. Y ya lo dijo a Él. Ahí lo dice que nos va a transformar, que no vamos a pasar la pasión. Qué increíble, imagínense las generaciones futuras, porque aquí lo dice Jesús, está precioso lo que dice aquí. Dice, queréis, perdónenme. Dice, recibiréis mi vida, ya no como sacrificio expiatorio, sino únicamente como don supremo, como fue al principio y como ha de volver a ser, porque ese es nuestro divino deseo, volver a crear en vosotros nuestra vida divina, ya no más corrompida por el pecado, sino luminosa e inmaculada. ¡Qué regalazo! ¡Qué regalazo nos espera! Pero tenemos que ser fieles y nos tocó este periodo que es el decisivo de la historia de la salvación, en donde veremos las más grandes maravillas de Dios en esta construcción del reino. Él no desistirá de su plan, el que quiera asumirlo lo asumirá y cumplirá la función para la cual Dios lo creó. El que no, pues será considerado réprobo y fuera de la voluntad de Dios. Entonces,
Qué regalo tan grande, Jesús. Yo no sé, yo veo que Dios en esta lectura y en lo que le dice a Luisa nos hace ver que tenemos que purificarnos, que es necesario. Jesús, ¿usted qué opina? Pues es que si le damos lectura al siguiente y último mensaje, 22 de diciembre, pues Por ya, favor, es decir, el por 22 de favor. diciembre del año 19, dice el Señor, dice, Jesús me ha dicho que tenemos que rezar mucho ante la cruz, que habrá dolor y dolor. Dice, hoy durante la misa, Jesús me ha mostrado al pie de una montaña verde oscura la cúpula de San Pedro, que en un cierto momento ha explotado. Y después ha salido una mujer, María, con un manto azul, claro, abierto, y la seguía un ejército de niños. Ella era como la fuerza del mismo Dios, que aleja las aguas del mar del mal. Y detrás de los niños estaba yo. Era como una columna de fuego detrás de los hebreos. En un cierto momento, caminando, una espada me ha traspasado por la espalda y ha salido por delante, lateral al corazón. He caído de rodillas y luego he muerto, pero solo por un instante. Jesús me ha tomado y llevado arriba, a lo alto, muy lejos, y sentía el frescor de un viento extraño, como una caricia. Y Jesús ha dicho, ahora es para siempre. ¿Qué sientes en tu corazón? Está explicando el Señor aquí, alma niña, que hay que rezar mucho ante la cruz. Hemos estado hablando este programa y otros anteriores. Llevamos ya 3 programas seguidos hablando de la cruz. Qué curioso. Que habrá dolor y dolor. Es decir, que hemos de recordar cómo hemos de asumir el sufrimiento. Lea el que sigue, por favor. Por favor, lea el que sigue, que es cortito, para que podamos hacer el comentario y con eso terminar. 23 de diciembre de 2019. Jesús dice que no escuchemos el mundo para no turbarnos, que creamos en Él y solo eso nos salvará. Abandonarse en Él no nos va a evitar al anticristo, pero le quitará toda la fuerza. Y pregunta, ¿moriremos? Y responde, probablemente. Y vuelve a preguntar a la niña, Jesús, ¿seremos martirizados? Y responde el Señor, casi seguro. Y vuelve a preguntar a la niña, ¿vendrán guerras y catástrofes? Y responde Jesús, es seguro. Y pregunta de nuevo ella, ¿y entonces? Y responde nuestro Señor, entonces la piedra que manos humanas no pueden levantar se lanzará contra la estatua cuyos pies son de hierro y arcilla y la destruirá para siempre. Pax vobiscum. Nos está diciendo con claridad plena que dejemos de tener la atención, y aquí está una de las bases del conocimiento de la divina voluntad, que es el martirio de la atención. ¿Dónde tengo la atención? Porque allá donde tengo la atención, allá estoy yo. Si tengo mi atención, como dice el Señor aquí, en el mundo, poniendo atención a lo que el mundo dice, las noticias, todo esto que está ocurriendo,
esta sociedad de la desinformación en la que estamos inmersos, escuchando lo que nos dicen los medios, las redes sociales y la calle, estamos permitiendo infectar al alma y a la mente. Nos previene, no escuchemos el mundo, dice, para no turbarnos. Es la turbación, dice nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, lo que separa la criatura del Creador. Cuando le explica a Luisa que el modo de unirse a Dios es la paz, porque la paz es Él. No conoce otro lenguaje que la paz y el silencio. El mundo nos arrolla, nos turba de distintas maneras. Empecemos a dejar de prestar atención al mundo porque todo es mentira. Es una confabulación de datos para mantenernos presos de la angustia, presos de la preocupación, presos de la incertidumbre, que han llevado a la sociedad mundial a que en estos momentos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Más del 50% de la población mundial después de la pandemia, entre comillas, del COVID-19, está en tratamiento psicológico consumiendo ansiolíticos de forma habitual, porque han conseguido atemorizar, entristecer a la humanidad a través de los episodios del miedo, de la represión. Han conseguido turbar la mente de la persona, perdiendo la confianza en el único que la pueden tener, que es Dios, haciéndonos creer que son los gobernantes quienes van a dar la protección al mundo cuando son quienes están originando esa barbarie por intereses personales, por la codicia, por el hambre de poder. Entonces nos avisa, no escuchemos el mundo para que no seamos turbados, porque es la turbación, como decía el Señor a Luisa, la que separa la criatura del Creador y incide que creamos en Él y que solamente eso, creer en Él, nos salvará. Pero tenemos que dar un paso más. Y aquí es donde es muy importante que nos afanemos a leer el libro de cielo. Porque hasta que no se produce la revelación o la selva de Dios, nos habíamos quedado en la redención. Jesús vino, nos salvó para salvarnos, una vida sacramental, piadosa, y de ese modo, bueno, pues nos salvamos. Es que el Señor no quiere eso para el hombre. Es que, como nos dice en el libro de cielo, en el día del nacimiento del papá de Cecilia, le dice el fin para el que fuimos creados. Mira Cecilia cómo se ríe. El fin para el que fuimos creados es para vivir en unidad con Él. Este es el verdadero salto que debemos de empezar a dar. No nos ha creado para salvarnos, como todo un Dios que es la infinitud, la sabiduría, va a crear una criatura predilecta, hecha a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo la va a crear para salvarla? Esto no tiene objeto, ¿verdad? No tiene sentido ninguno. Ya nos lo aclara el Señor con esta extraordinaria revelación, con este don de dones del libro del cielo, que nos dice que el fin para el que nos creó, ya lo decía antes en el Génesis, no es nuevo, con Adán.
que disponía de los dones preternaturales, sobrenaturales, bueno, con el conocimiento de Dios, con la ciencia infusa, que vivían unidos, que hablaban entre ellos, y que el pecado rompe, turba esa relación y separa a la criatura del Creador. Pues ahora es el momento de la humanidad más especial que hemos conocido hasta ahora, porque hasta hace no muchos años solamente se nos había dado el conocimiento para salvarnos con la vida sacramental. Ahora se nos está dando el conocimiento para vivir, para recuperar lo que perdió Adán, para vivir unidos a Él. Este es el don de la divina voluntad. Esto es algo que deberíamos de empezar, quien no lo conozca, a tomarse la molestia de la enorme diferencia de vivir una vida para que no me condene, a vivir una vida para estar unido ya a Dios obrando y desde este momento, sin esperar al fallecimiento. Porque en el momento en que empiezo a permitir a Jesús participar de cada acto de los que hago, ya no son actos humanos, son actos divinos, porque es el mismo Jesucristo quien hace los actos a través de nuestros miembros. Nosotros somos el vehículo para la divinidad, al igual que la naturaleza humana de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era el vehículo que albergaba la naturaleza divina. En estos momentos somos nosotros el vehículo para la divinidad, para que la divinidad pueda manifestarse en la materia, participando de cada paso que doy, de cada movimiento de los ojos, de cada palabra que expresamos, que escuchamos. Quiere participar. Nos dice San Pablo que somos templos del Espíritu Santo. Y somos templos del Espíritu Santo, solo que el cambio más significativo que hemos de comprender ya es que hasta ahora la Santísima Trinidad moraba en el alma, en nuestro alma, como espectadora. Ahora, con este conocimiento que Dios le da a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, lo que le dice es que ahora no solo quiere ser espectadora en el alma de la criatura, sino quiere ser partícipe, quiere obrar, no solo estar en el alma, quiere obrar a través de las potencias del alma que nos unen con Él. Es decir, que en aquello que pienso, Él piensa, que en aquello que escucho, Él escucha. Le dice a Luisa que el espíritu de rectitud se reduce a mirar con un ojo lo que estoy haciendo y con el otro ojo mirarle a Él, tenerle presente, contar con Él. Existe, está. Ya no lo dice el salmista, con vosotros está y no lo conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Empezamos y tengamos en cuenta en el día de hoy en adelante de que nuestro Señor Jesucristo, como le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, dice, estoy expectante a que la criatura me llame. Me llame para que pueda yo participar en su vida e ir divinizando cada acto, porque ese es el único modo de amar a Dios como Él quiere ser amado, con su misma naturaleza, con la naturaleza divina de la segunda persona en la criatura. Ahí se funden la vida humana y la vida divina de Jesús. Nuestra vida humana y su vida divina se funden
y glorifican a Dios en el modo que Él solo puede ser glorificado, con su propio amor. Pues este es el salto que hemos de dar. Que dejemos de creer que nos crearon para salvarnos, que nos fuimos creados para vivir en unidad con el Señor. Y que esto hemos de llevarlo a cabo porque es el fin para el que nos creó, para vivir en unidad con Él. Empecemos, pues, a trabajar con nuestra disposición el deseo de que Dios empiece a participar activamente en nuestra vida. Muy bien, Jesús, con esto acabaríamos el tema del día de hoy. La verdad que fue riquísimo, con mucho que meditar. Les invitamos a leer, desde luego, el cuadernillo de mensajes de Alma Niña, Excesos de Amor, Dolor. Lo pueden bajar de www.mundocatólico.tv. Si quieres los libros de cielo, puedes ir a tercerfiat.com y ahí te los puedes bajar en PDF gratuitamente o te los pueden mandar. O sea que no hay pretexto para no leerlos, los puedes ir bajando y los puedes ir engargolando o los puedes pedir, ¿verdad? Y te los mandan hasta tu hogar. Así que muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Un gustazo tenerlo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias.